Bien, ya. Dentro del mismo contexto del manejo del trauma craneoencefálico del paciente con politrauma, pues vamos a ver este tema, que es de traumatismo craneoencefálico. Lo vamos a dividir en tres, ahorita vamos a ver por qué. Van a ser leves, moderados y severos. Obviamente los leves son los que van a tener mayor proporción. Dentro de los objetivos del tratamiento van a ser prevenir una lesión secundaria. Ahorita vamos a ver cuáles son esos, ¿no? De afuera hacia adentro, sabemos que tenemos en las estructuras anatómicas cuero cabelludo, cráneo, meninges, encéfalo, sistema ventricular y compartimientos intracraneales. Esto ya se lo saben ustedes mejor que yo, ¿no? Los componentes intracraneanos, sabemos de que tenemos una teoría que se llama una teoría de Monroe-Kelly. Esta teoría de Monroe-Kelly nos habla de que la bóveda craneana es de una forma hermética, es como una olla express. Este hermetismo me va a generar que sus tres componentes principales, que es el encéfalo, que es la sangre y que es el líquido cefalorraquídeo, si hay el aumento de alguna de sus estructuras, los otros dos van a tender a disminuirse, sobre todo en el tejido encefálico. El tejido encefálico vamos a tener que es un 80%, el tejido de sangre es un 10% y el de líquido cefalorraquídeo es un 10%. Si, por ejemplo, mi masa encefálica aumenta de un 80 a un 90%, los otros dos componentes, tanto de la sangre como del líquido cefalorraquídeo, tendrían que disminuir esto, ¿no? Tenemos también de que existe un flujo sanguíneo a nivel cerebral normal. Ese flujo sanguíneo cerebral normal es por minuto y por cada 100 gramos de tejido cerebral. Sabemos de que tenemos aproximadamente lo normal es de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. 100 gramos de tejido cerebral por minuto reciben 50 mililitros. ¿Ok? Cuando tengo una disminución de este flujo sanguíneo a nivel cerebral, pues voy a tener ya alteraciones primero, una falla eléctrica, una falla en las bombas, y posteriormente cuando tengamos por debajo de 12 ya tenemos una falla metabólica de la estructura y pues obviamente sobreviene la muerte, ¿no? Tengo dos tipos de lesiones principales a nivel del sistema nervioso central secundario a un trauma. Tengo la lesión primaria y tengo la lesión secundaria. ¿A qué se refiere la lesión primaria? Bueno, se refiere a todo el daño que se va a relacionar directamente con la lesión inicial, con el batazo, con la bala, con el cuchillo que te entierran en la cabeza, todo el daño que se genera, el daño mecánico secundario al desgarro del tejido por la sobrecarga de energía que no logra contener ese tejido, pues obviamente va a ser la lesión primaria. Y voy a tener una lesión secundaria en la cual es una respuesta ya secundaria a los límites de la inflamación, de la hipoxia, de la cascada metabólica que se presenta, a la misma lesión por reanimación que se va a generar. Y pues bueno, eso va a generar un desequilibrio celular. Lesión primaria entonces es de forma inmediata y lesión secundaria es toda la respuesta que se genera ya posteriormente a la lesión. Edema, inflamación, apoptosis, etcétera, ¿no? Las clasificaciones de las lesiones, pues bueno, tengo las lesiones que se pueden generar de forma inmediata, pueden ser lesiones axonales, pueden ser lesiones hematomas que se pueden generar por los mismos sangrados, hemorragia difusa, y la secundaria pues ya es por aumento de la presión intracraneal, por reducción del flujo, por lesiones ocupativas, por el mismo inflamación, etc. Tengo la lesión primaria, que es el daño inmediato al trauma, lesión secundaria es el daño posterior al trauma, y luego ya tengo eventos sistémicos, secundarios a la hipoxia y a la hipotensión, que me van a generar isquemia, edema cerebral y hipertensión intracraneal. Y eventos intracraneanos que me afectan el flujo sanguíneo cerebral, me afectan también el volumen sanguíneo cerebral, me aumentan la respuesta inflamatoria, generan igual edema e isquemia y terminan generando hipertensión intracraneal. Eso es un poquito de lo que hablamos de la teoría de Monroe-Kelly. Monroe-Kelly, que no se les olvide, teoría de Monroe-Kelly. El cerebro tiene tres componentes. Un componente que es el tejido encefálico, sangre y líquido cefalorraquídeo. Esto es lo normal. Tenemos la sangre, tenemos el líquido cefalorraquídeo y tenemos el cerebro. Cuando tengo una afectación donde mi cerebro hay un efecto de masa y me aumenta esto,
pues ¿qué es lo que hace? Uno de los componentes tiene que disminuirse para poder compensar todo eso, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo de que mi efecto de masa sigue aumentando, el líquido cefalorraquídeo tiene que disminuir y ya también el tejido sanguíneo se tiene que modificar. Entonces, para evitar que haya un aumento en la presión intracraneal, los otros tejidos tendrían que modificarse para evitar este incremento. Cuando ya se sobrepasa la capacidad de esta teoría, de este mecanismo de regulación, entonces ya vamos a tener datos de hipertensión intracraneal. ¿Cómo vamos a clasificar las lesiones? De acuerdo a la severidad, va a ser en cuanto a las manifestaciones clínicas. Voy a tener 3 tipos de lesiones. Voy a tener una lesión que es leve, moderada y severa, de acuerdo a la severidad de la escala de coma de Glasgow, donde voy a tener una afectación por Glasgow, ¿sí? Donde, aquí lo tenemos, donde de 13 a 15 voy a tener que es un trauma craneoencefálico leve, donde de 9 a 12 voy a tener que es un trauma craneoencefálico moderado, y de 3 a 8 voy a tener que es un trauma craneoencefálico severo. Ya habíamos platicado acerca de la revisión de la escala de coma de Glasgow, y pues bueno, dependiendo de cuántos parámetros tenga, o de la rúbrica, cuánto vaya teniendo, ese paciente lo voy a encasillar en un paciente que tiene un trauma craneoencefálico leve, moderado o severo, dando por entendido que el severo, ¿cuánto tiene de máximo? 8. Entonces, este tipo de pacientes, ¿qué es lo que le tengo que hacer de forma inmediata? Tengo que manejar mi vía aérea, porque con un Glasgow menor de 8 es incapaz un paciente de maniobrar su vía aérea y tenerla permeable, y tendría que realizar una intubación endotraqueal. Glasgow menor de 8 es indicativo de un manejo avanzado de la vía aérea. Dentro de la respuesta motora que yo pueda tener, voy a verificar si tiene movimientos de flexión anormal, ¿sí? Flexión, o de extensión, ¿sí? Flexión o extensión. Si tú ocasionas dolor y de repente extiende, estamos hablando de que ese paciente ya está teniendo movimientos de descerebración. Extensión es de corticación, ¿sí? Extensión, flexión de corticación, extensión de cerebración. Aquí tenemos en este ejemplo cómo tenemos una respuesta de extensión anormal, ¿sí? Que estamos hablando de que ya es una descerebración, ya se perdió la regulación cerebral y ya un deterioro retrocaudal muy, muy importante que se perdió ya en la comunicación. No lo escuchamos, bro. Desde abajo arriba, ¿no? De flexión, ¿no? ¿Sí me escuchan? No, Sí, ahora ¿Sí me escuchan? sí, ya Se cortó un nada más poquito. se cortó. Cuando cambió esta diapositiva se dejó de escuchar. Sí, me están llamando, pero ya me oyen ahí, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Ya, es que me estaban llamando. Ok. En cuanto a la morfología, voy a tener de que qué lesiones Doctor, puedo llegar a tener. Tengo una duda en cuanto a lo de corticación y descerebración. O sea, esos movimientos, no sé, a lo mejor si los interpreté mal, pero se parecen a lo que sería una convulsión, bueno, una crisis epiléptica, ¿no? ¿O es diferente? No, o sea, porque por ejemplo el paciente puede tener esta posición normal, o esa posición solamente son a la estimulación táctil externa. A lo mejor el paciente está normal, pero tú le ocasionas o tratas de estimularlo, y entre la estimulación empieza con los movimientos, ¿sí? No sé si has visto, por ejemplo, en el box de repente que le golpean a alguien y ¡pum! Y se extiende, ¿sí? Sí. Esos son movimientos de descerebración, que esto, bueno, es que puede ser una convulsión, pues puede ser una crisis convulsiva. Eso no exenta de que pueda ser una crisis convulsiva, pero tiene movimientos de descerebración, o sea que se está perdiendo la regulación y la comunicación, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque a lo mejor el paciente no está convulsionando como tal, pero al momento en que tú le das una estimulación externa, el paciente puede tener movimientos de flexión y de extensión. Y si tú te fijas en escala de coma de Glasgow, ¿sí? En la respuesta motriz, flexiona el dolor, tiene decorticación
tiene tantos puntos. Extiende al dolor, tiene descerebración, tiene tantos puntos. O sea, es una evaluación que tú vas a dar desde ese momento. En cuanto a la morfología, con lo que mencionábamos, en cuanto a las fracturas, vamos a tener lesiones externas, que son las fracturas, lesiones internas, que son las lesiones del parénquima. En cuanto a las fracturas, vamos a tener fracturas lineales, fracturas que no ocasionan un desplazamiento o que no ocasionan un hundimiento. Pueden ser de múltiples trazos, pueden abarcar diferentes tablas o huesos distintos. Aquí tenemos una fractura Nele, que no deja de ser una fractura lineal, ¿sí? De diferente trayecto, ¿sí? Tenemos aquí dos fracturas, pero que son a final de cuentas lineales. Igual eso es en paciente pediátrico. Tengo una fractura lineal en forma de L, otra fractura más grande, que no dejan de ser lineal porque tienen un solo trazo. A diferencia, bueno, por ejemplo, esta es una fractura estrellada por un proyectil de arma de fuego, pues obviamente genera una destrucción ósea importante. A diferencia de las fracturas hundimiento, que aquí por lo menos debe de haber dos trazos para poder generar un hundimiento de la cavidad, ¿sí? Aquí vemos en esta tomografía con ventana ósea, ¿cuántos trazos tenemos? Tenemos 1, 2, tenemos mínimos 3 de forma importante, con múltiples fragmentos pequeños, pero que esta multifragmentación te van a generar un hundimiento. Igual acá en esta radiografía, en esta tomografía de ventana ósea, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 trazos de fractura, ¿sí? Con pequeños fragmentos y que nos van a generar un hundimiento. Obviamente eso sí genera ya, si es una urgencia neurológica importante, ¿no? Aquí en este también tenemos múltiples trazos, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, y que te generan, pues, como si tuvieras un huevo estrellado, ¿no? Cuando estrellas un huevito. Las fracturas no solamente son de bóveda, también pueden ser fracturas de la base del cráneo, y la estructura del cráneo pues, la voy a dividir en 3, una fosa anterior o una porción anterior, una media y una posterior. Dependiendo de la presentación, pues vamos a tener las manifestaciones clínicas que vamos a estar viendo, pero esta es la región basilar del cráneo, ¿ok? Tiene sus orificios naturales y dependiendo de cómo se presente, pues podemos tener datos o no de lesiones de hernia o así, ¿no? Uno de los signos más importantes que vamos a tener es el signo de Battle, o bien que presenten los pacientes equimosis retroauricular. Al igual, vemos aquí cómo se ve el moretón por detrás de los pabellones auriculares sobre la región mastoidea. ¿Esto de qué estaríamos hablando, chavos? ¿Fractura de qué piso? De piso posterior, medio o anterior. Piso medio, ¿verdad? Los ojos de mapache o la equimosis periorbitaria, estaríamos hablando de una fractura de piso anterior, ¿sí? Vamos a tener, si no hay una contusión directa sobre los ojos, pues obviamente vamos a tener ahí la presencia de la equimosis. Si al paciente lo golpearon en ambos ojos y trae moretón en ambos ojos, pues obviamente podemos descartar de que ese paciente es secundaria a la contusión directa, ¿no? Pero si no tenemos ningún antecedente de una contusión directa sobre ambos regiones de los ojos, pues bueno, vamos a tener que pensar que ese paciente puede tener una fractura de piso anterior. Entonces, ojo de mapache, signo de Battle, la equimosis retroauricular. La rinorraquia, pues bueno, es la salida del líquido cefalorraquídeo a través de la nariz, como un fluido constante, continuo. Hay que también sospechar fractura de piso anterior. La otorragia o la otorraquia, ¿sí? Estaríamos hablando de sospechas de fractura de base de piso medio. Siempre hay que dar una revisión hacia ambos conductos auditivos para determinar si no hay presencia de salida hemática desde adentro, ¿no? Podemos tener también a la exploración, pues ahorita como lo están viendo en sus clases de neurología, la exploración por pares craneales es muy
común que el paciente tenga parálisis faciales, sobre todo el séptimo y del octavo par. Tendría que solicitar la interconsulta hacia otros servicios como otorrino u oftalmo. Y siempre cuando tengamos que hay una fractura lineal, existe la posibilidad de que ese paciente pueda tener un aumento en la presión, una lesión intracraneana agregada, ¿no? ¿Cuáles van a ser las lesiones intracraneales que tenemos nosotros? Tenemos lesiones focales, tenemos lesiones difusas y otras que pueden existir las dos al mismo tiempo, ¿no? Todo va a depender de las fuerzas que vayamos a tener. Esas son las fuerzas dinámicas que nos pueden generar. Las fuerzas rotatorias, los movimientos de aceleración pero sin impacto, los chicoteos. Las lesiones penetrantes por el proyectil de fuego, o las lesiones lineales con movimientos de aceleración, ¿no? Impacto sobre ahí ya, por ejemplo, en este caso es un automóvil, donde hay un movimiento de aceleración, ¡pum!, golpea, ¿y qué es lo que pasa? Por contragolpe la lesión también se genera acá atrás, porque el cerebro está nadando en líquido cefalorraquídeo. Aquí en las fuerzas rotatorias, ¿como en dónde? Pues a lo mejor los latigazos o los pacientes que tienen lesiones neurológicas secundarias a juegos mecánicos o accidentes donde no hay una contusión directa, pero que por la misma fuerza rotatoria, las volcaduras, pues, se van presentando ese tipo de lesiones, ¿no? Y las fuerzas estáticas es cuando pues tú estás como de la nada, por ejemplo la señorita Frida Peniche está como de la nada y llega una señorita que le caiga bien y que le da un batazo en la cabeza, ¿no? La agarran a batazos, la agarran a palos a la señorita Frida. Las lesiones cerebrales difusas, ¿cuáles son? Ahí ya tengo la posibilidad de determinar, híjole, ¿sabes qué onda? O sea, a lo mejor tengo lesiones que son hipóxicas, lesiones que son nada más por la misma inflamación, lesiones que son por la misma isquemia, y que a lo mejor el paciente no va a tener ninguna sintomatología de forma inicial, o que por tomografía no lo vamos a poder evidenciar, o solamente como un síndrome de un edema cerebral leve. En las focales ya son un poquito más específicas. ¿Por qué? Porque ya voy a tener una evidencia, sobre todo tomográfica, de la presencia o no de estas lesiones. Por ejemplo, aquí tenemos, en este esquema tenemos el hueso, y aquí tenemos la dura madre, ¿sí? Las meninges. Si yo tengo un hematoma que está por arriba, ¿sí?, por arriba de la dura madre, pues, ¿qué es lo que vamos a obtener? Un epidural. Si está por debajo de la dura madre, es un subdural. Entonces, el problema con el epidural, ¿cuál es? Si se fijan, aquí está insertado en esta sutura, esta meninge, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con un hematoma epidural? Bueno, los subgaleales son los chupotes, ¿no? Cuando oigan, un hematoma subgaleal, dicen, ay, güey, qué miedo. No, es un chupote normal, ¿no? El epidural, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan aquí, va entre una sutura y otra. El problema es de que no tiene para dónde hacerse. Y a lo mejor eso es un poquito más grave y que tiene mayor deterioro neurológico más rápido. ¿Por qué? Porque solamente tiene aquí el sangrado, dijeras tú que se controla, ¿no? El problema es de que crece. ¿Y qué va a pasar si no tiene para dónde expandirse? Va a desplazar todo el tejido cerebral hacia el lado contralateral. ¿Sí? Aquí tenemos entre una sutura, si se fijan, está entre una sutura y otra sutura. Y va a tener una imagen de semiluna, de uso, perdón, de una imagen de uso y cóncavo. Vamos a tener un periodo lúcido, eso es muy importante. El paciente llega a la sala de urgencias y dice, no, pues ¿sabes qué onda? Pues sí, choqué, me di 3 volteretas y de repente a las 2-3 horas, ¡pum!, empieza con un decline neurológico. Y el paciente es por la extensión que se tiene del hematoma, ¿no? Entonces es muy importante que consideremos eso. Y un hematoma subdural, al estar por debajo de la dura madre, ¿qué pasa con ese sangrado? Tiene mayor capacidad para poder extenderse. Entonces aquí a lo mejor no vamos a tener un deterioro neurológico tan importante de forma inicial, y lo vamos a sospechar ya hasta que tengamos la imagen tomográfica. Los dos pueden generar desplazamientos de la línea media, pero es un poquito más severo y te va a aumentar mayor la presión intracraneal, el epidural.
Y si aquí, por ejemplo, le estamos agregando, si se fijan en esa tomografía que tiene un chorro de atrofia cortical, vemos un espacio entre el hueso y el tejido encefálico. Pues obviamente ya tuvo una retracción este cerebro, pues seguramente es una persona añosa. Si este paciente tiene este hematoma subdural con esta atrofia cortical, ¿qué va a pasar con la presión intracraneal? No se va a manifestar tanto, ¿sí? Porque tiene para dónde hacerse ese hematoma, ¿no? Aquí tengo ejemplos de hematomas intracerebrales, o sea, no están ya no son dependientes de la meninge. Tenemos dentro del tejido encefálico, son los hematomas intracerebrales. Tenemos áreas de contusión, pues obviamente tenemos alteraciones o se genera mayor densidad en la tomografía, en unidades Hounsfield. Tenemos múltiples, por ejemplo, aquí tenemos múltiples áreas de contusiones, múltiples áreas de contusiones hemorrágicas. Esta es una tomografía normal. Vemos el hematoma subdural, como tiene una forma, este sí, de semiluna, como de plátano. Podemos tener desplazamiento, bueno, primero compresión de los ventrículos laterales y desplazamiento de las estructuras de la línea media. El epidural, vemos cómo se puede extender, como tiene una forma de uso, una forma de balón de fútbol americano, ¿sí? Y desplaza las estructuras de la línea media. Y las contusiones hemorrágicas pueden estar en diferentes puntos, pueden ser de diferentes tamaños y también, dependiendo del tamaño, puede generar un efecto de masa. Doctor, ¿cuál es el mecanismo más común de las contusiones? Porque tiene sangrado intraparenquimatoso. Cualquier contusión directa, dentro de las lesiones que ya mencionamos, tanto estáticas como dinámicas, pueden generar cualquier tipo de lesiones de estas características. Obviamente los hematomas epidural y subdural están más relacionados con la contusión directa de la estructura del cráneo y pues está asociado también a fracturas de cráneo. En las contusiones hemorrágicas inclusive no hay necesidad, el paciente a lo mejor a veces con la pura fuerza dinámica puede generar micro desgarros vasculares y generar esas mismas lesiones. Cualquier paciente que tenga un trauma craneoencefálico de cualquier característica puede tener cualquiera de las lesiones, ¿no? No hay así de que digas, bueno, sabes que por accidente automovilístico, por contusión directa sobre el parabrisas, por batazos, por balazos, etcétera. No hay así como tal una preferencia, ¿no? Hay pacientes inclusive que hace un par de semanas nos tocó un señor que se cayó de 2 escalones de su casa, 2 escalones, ¿sí? Y una hemorragia subaracnoidea traumática súper cañona, y que terminó falleciendo, ¿no? O sea, no hay va a depender de otras circunstancias que pueda llegar a tener. En cuanto al manejo, ¿qué son? Ah, no, ya tienen clase. Ok, 9:56. Bueno, continuamos con el manejo. Doctor. Dime. Y bueno, ahorita decíamos que el epidural tiene un periodo lúcido antes del deterioro neurológico. El subdural no cuenta o no transcurre con ese periodo lúcido o sí también el paciente llega. No, pues va a depender de la magnitud que tengamos del hematoma, ¿no? Si tú tienes un hematoma epidural pequeño, pues realmente no vas a tener un deterioro neurológico tan importante. Aquí, ¿a qué crees que se deba ese periodo de lucidez? Ese periodo de lucidez va a deber porque probablemente el hematoma va a estar creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, lo importante como para comprimir ventrículos y como para desplazar la línea media y generarte el deterioro neurológico. En el subdural, como no está conscrito nada más ahí a las suturas, puede desplazarse y se puede generar un mayor desplazamiento de la sangre sin necesidad todavía aún ahí de mover las estructuras. Por eso te puede dar un poquito más chance. E inclusive hay veces que los pacientes llegan 2-3 semanas después ya con sintomatología y que nunca se dieron cuenta de que tenían un estado de gravedad. Dicen, sí, me golpeé hace como 2-3 semanas
pero hasta ahí, y de repente ya los hematomas subdurales se dividen en subagudo, agudo y crónico, agudo, subagudo y crónico, dependiendo de las semanas. Y hay veces que los pacientes llegan ya en fase crónica, ya sintomáticos, sin necesidad de presentar sintomatología en los estados agudos. ¿Ok? Muy bien. Ok, nos vemos la semana que entra, pues, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vale, igual, martes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.